cucas están duros, hoy los cucas están duros, hoy los cucas están duros, duros, duros y no se pueden votar. Hoy los cucas están duros, hoy los cucas están duros, hoy los cucas están duros, duros, duros y no se pueden votar. Duros, duros, duros están duros, 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 duros están duros, 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 duros están duros. Bueno, hoy vamos a hacer otro capítulo más de cuasi convertibilidad y neosocialismo, dolarización salarial. Y vamos a ver la última etapa de Alfonsín, que fue cuando hoy estoy con una ropa más deportiva y estoy más gordito por el invierno, ya se me nota la cara más hinchada, ¿no? Así que bueno, mira, recordemos lo del programa anterior. En el año 85 se pone en vigencia el plan austral. Con 0,80 de Australia te comprabas $1. Y así, bueno, se mantuvo. En el año 86 se mantuvo, pero llegó a valer el doble a fin de año, a 1,66. En el 87 arranca con inflación también y llega a 5 pesos el Australia. Pero, o sea, un 3-1. En el año 86, un 2-1, se duplicó. En el año 88 va de 5 a 16, o sea, un 3-1 más. Pero en el año 89, no sé si ustedes se acuerdan que yo le dije precios del año 88, porque más o menos había una estabilidad. Le dije precios, le dije el sueldo mínimo vital y móvil estaba igual que la jubilación mínima a 300 pesos a comienzos del 88. Lo que valía un par de zapatillas, más o menos estaba a 60 australes, un par de zapatillas Adidas de las buenas, Los Ángeles Trainer, las Marathon Star, andaban por ahí. Pero eran precios muy bajos. Después empezó a subir mucho todo, ¿no? En la década del 90. Pero en el año 89 se desajusta todo, el gobierno de Alfonsín. ¿Pero por qué se desajusta todo? Porque Alfonsín pierde el apoyo de Estados Unidos. En el 89, fíjese lo que pasó. Arranca el dólar a 17 y termina en 540 el 8 de julio, cuando le entrega el mandato a Menem, Alfonsín, ¿no? Le entrega el mandato a Menem porque se había generado una hiperinflación producto de todas las trampas satánicas que puso Martínez Dios y los ministros. Y fíjense que todas las dictaduras, como la de Pinochet, también tienen todos ministros judíos masones, ¿no? Del gran imperio, que trabajan para el gran imperio, son mercenarios del gran imperio, como por ejemplo el gobierno de Mauricio, otro mercenario británico. Recuerdo cuando asume Mauricio, ¿sabe lo que hace? Le entrega el gobierno de la banca Morgan. Y a partir de ahora gobierna la marca Morgan, que vino con el consenso de Washington en el año 90, en Argentina, 91 por ahí va. Se instalan los bancos privados, antes no existían. Pero por lo que pude investigar, Menem fue extorsionado por Inglaterra y se le obligó a entregar todo. Entonces yo desarrollé un nuevo término, porque eso no es privatización, como le llaman los neoliberales. Un término bastante discrecional para ellos. Se llama, le puse un nuevo término, cuando te obligan a entregar todo, todas las empresas del país, construidas con el dinero de la gente, yo le puse un nuevo nombre que se llama expropiación británica imperialista, ¿no? O expropiación neoliberal imperialista. Son expropiaciones para que vos veas que no tienen el más mínimo respeto por la propiedad privada, ni por el prójimo tampoco, ¿no? Porque siempre ellos dicen el prójimo tiene que ser nuestro esclavo. Y lo dijo un rabino la vez pasada, dice los argentinos tienen que ser nuestros esclavos. Y justo llegaron, bueno, acá, viste los turistas estos de la Patagonia, ¿no? Los turistas que no son turistas, vinieron a vivir en la Patagonia. Acá Milei trajo 300.000 turistas a la Patagonia, seguramente para hacer una Palestina nueva, porque evidentemente que, bueno, el rabino ya lo anunció, ¿no? Los argentinos nos vamos a convertir, tenemos que convertir a los argentinos en esclavos nuestros. Así que, bueno, en el año 89 se desata una gran inflación del dólar. Encontré dos versiones. En una página decía que el dólar subió en el año 89 4.070% y en otra página dijeron 4.771%. Los precios
coinciden en ambas páginas, subieron 3000%, quiere decir que los precios iban por detrás del dólar. El dólar blue se disparó porque decían que el gobierno, no tener el apoyo de Estados Unidos, no iba a tener dinero para afrontar las grandes deudas que dejaron los militares. Cuando digo militares, bueno, sabemos que los militares, según decía Seinelin, se dividen en tres partes, ¿no? Los que reciben órdenes, ¿no? Solamente hacen su trabajo, y después hay un 15% solamente de patriotas o nacionalistas, que es lo mismo, y hay un 35% de cipayos, los liberales, ¿no? Que trabajan para lo que sería el gran imperio, y fueron los que dieron los golpes de Estado en Argentina, ¿no? Liberales o neoliberales, un 35% del ejército argentino, que yo la verdad no sé cómo los gobiernos lo han permitido, porque es cuestión de fletarlos y queda un ejército nacional y punto. No necesitamos, nadie necesita un ejército británico, o que las fuerzas británicas manejen el ejército de ningún país, ¿no? Pero tal vez sea una imposición. Y estos señores son masones, obviamente los neoliberales son judíos masones. Por ahí es una imposición forzada mediante extorsión del gran imperio británico. La otra vez también vino otro documental que toda la marina argentina son masones del Rito Celeste. Casualmente los mismos masones del Rito Celeste que son los de la Armada Británica. ¿Y esto te parece demasiada casualidad? Yo siento un olor a conspiración demasiado grande acá. Bueno, el 24 de mayo del 89 empiezan los primeros saqueos, porque Alfonsín no aumentaba los sueldos. Si los sueldos hubiesen estado dolarizados con la teoría neosocialista, no hubiese tenido el problema, ¿no? Porque devalúa la moneda, sube los sueldos automáticamente. Lo que pasa es que igual durante el mes ya subían varias veces los sueldos. Yo me acuerdo que mi hijo con una empresa de transporte salía con los bidones de 200 litros, con esos tambores de 200 litros, con gasoil, porque se duplicaba el precio semana tras semana. Era terrible. Imagínate, el dólar subió 5000% casi, entre 4000 y 5000% en 6 meses, no sé. Julio, bueno, ya el 8 de julio entrega el mandato, o sea, un día antes del 9 de julio. Pero, ¿qué pasó? Después con Menem sigue la inflación, ¿no? Sigue la inflación. Vamos a pasar a los datos de Menem, a ver, que tengo acá anotado en este otro lado. Por ejemplo, vamos a ver, a fin del 89 estaba 2000 el dólar ya. De 540 cuando entregó Alfonsín estaba 2000 con el gobierno de Menem. No lo podía parar ni Menem en la inflación, era terrible, ¿no? Y vos fíjate que ya en febrero había hecho un pico de 6000 el dólar. De 2000 se fue a 6000, después bajó un poquito, ¿no? 4700 por ahí. Pero empieza a subir de vuelta, hasta diciembre llegó a 6000 otra vez. Entonces en los primeros días del año 91 se comienza la convertibilidad del 1 a 1. Obviamente con el apoyo de Inglaterra y el Fondo Monetario, ¿no? Y volviendo al tema de Alfonsín, por lo tanto, cuando hay así, cuando hay devaluación de la moneda, es imposible recuperar los salarios. Lo que yo siempre le digo, para hacer una recuperación salarial tiene que ser un periodo de estabilización monetaria sin devaluación. Porque los sueldos están en pesos y el peso no tiene reserva de valor, que quiere decir que hoy vale tanto, mañana vale tanto, mañana vale tanto y siempre va a valer menos, porque siempre la moneda tiende a devaluarse en este país. Cuando la moneda se devaluó, hace varios efectos dominó. Primero te sube el riesgo país. Ahora con este gobierno no sube el riesgo país porque Milei entregó otra vez, igual que Macri, el gobierno de la banca Morgan. Ahora gobierna la banca Morgan, que tiene sede en Inglaterra, como yo decía en el capítulo anterior, de la familia Spencer. Entonces la banca Morgan te pone el equipo de ellos, como hizo con Macri, el equipo de sus empleados británicos, pero no son británicos, son argentinos, que han fracasado en todo y terminaron trabajando para el enemigo ahí justamente, pero casualmente son muchachos de la colectividad, son peligrosísimos, por lo que parece, por las pruebas están sobre la mesa. Entonces, por ejemplo, en la época de Macri le puso a Sturzenegger,
empleado de la banca Morgan, Caputo, Duhovne, Pragai, Stanley, ¿viste? Entonces todos estos muchachos juegan para el otro bando, por eso se les llama mercenarios, porque aunque tengan ciudadanía, no quiere decir que jueguen para nosotros. Si están de mercenario en el país, van a obtener, obviamente, naturalmente, la ciudadanía argentina, ¿no? Y la inteligencia artificial coincide conmigo, porque muchas veces le he preguntado a la inteligencia artificial cosas que yo voy desarrollando en la teoría del no socialismo, y la inteligencia artificial siempre me apoya y siempre está de acuerdo conmigo. Lo mismo que cuando vivía mi viejo que era economista, yo le consultaba las cosas que investigaba y siempre estaba de acuerdo con mis posturas, ¿no? Y mis desarrollos. Así que bueno, el 1 de enero del 89 asume George Bush y ya empieza lo que yo le digo el eje del mal económico, ¿no? El eje del mal son los monopolios, el gran imperio, los neoliberales, ¿no? Y lo que pasa con este gobierno, le explotó la bomba de Macri ahora, y siguen con las políticas neoliberales que hacía Martínez Dios también. Y entonces Alfonsín pierde el apoyo porque el que lo apoya ahora es Ronald Reagan. A Alfonsín, bueno, se va. Y bueno, Estados Unidos empieza a ser gobernado por el sionismo. Lamentablemente, en la época, a partir del consenso de Washington, y vos fíjate que cuando asume George Bush padre en el 89, al toque lo llama Margaret Thatcher, como diciendo, ojito, lo que vas a hacer, haceme caso a mí. Y a partir de ahí Estados Unidos tiene que elegir entre dos presidentes de la colectividad. Eso es gravísimo, ¿no? Porque sí, estamos hablando de gente, George Bush, padre e hijo, porque creo que el verdadero apellido es Bushman, pero bueno, lo cortaron. Bushman, obviamente que también es de ellos. Clinton, Donald Trump, Biden, Obama, son todos de la colectividad, son todos masones. Así que bueno, es el que yo le llamo el eje del mal porque se dedican a extorsionar y a destrozar los demás países. Y cuando digo destrozar los demás países, extorsionar a los presidentes, estamos hablando también del Club Bilderberg y el foro de Davos, donde ahí se juntan los muchachos de la colectividad para extorsionar a todos los presidentes del mundo y decidir las políticas de cada país, las políticas económicas y los destinos de cada país. Por ejemplo, de Latinoamérica, ya en el 2010, el Club Bilderberg había dicho que Latinoamérica tiene que ser agrícola-ganadero, países agrícola-ganaderos solamente, no tienen que tener industria. Lo mismo lo repitió después Obama, años más tarde, cuando era presidente de Estados Unidos. ¿Y por qué tiene tanto miedo a la industria? Porque de la industria al desarrollo armamentístico bélico hay un pequeño paso. Entonces, vos fíjate que cuando, por eso yo sueño con abrir la IME de vuelta y empezar a fabricar ciertos cacharritos acá, pero vos fíjate que cuando Evo Morales empieza a fabricar el auto eléctrico en Bolivia, inmediatamente recibe un golpe de Estado. Porque las condiciones del Club Bilderberg son cero industria en América Latina y los muchachos de la colectividad son muy estrictos con esas cosas, ¿no? Foro de Davos y Club Bilderberg es lo mismo, están de acuerdo, pero recordemos que el banquero más importante del mundo es Rothschild, la familia Rothschild, que vino justamente a Venezuela antes que le den el golpe a Maduro, casualmente, fíjate. O después del golpe apareció, una cosa así, lo leí por internet, esto lo pueden investigar ustedes. Y Rothschild es el administrador de las 50 familias que manejan el mundo, o sea, la nobleza negra veneciana, que recién ahora están empezando a surgir documentales por todos lados de esta familia, destacando en primer plano a Jacobo Rebelde con su enciclopedia de libros justamente que habla de estas cosas. Jacobo Rebelde nos llama Joaco Rebelde, pero bueno, Joaco desciende del nombre Jacobo, así que lo mismo. Joaco Rebelde, recuerdo que Iro Landucci le hizo una entrevista y le dijo Jacobito, ¿viste? Yo digo, no es Jacobito, Jacobito es el diminutivo de Jacobo. Joaquincito, tal vez sea, no sé, Joaco, un diminutivo de Joaco, y realmente está difícil, ¿no? Porque Joaquín le decís Joaquincito, Jacobo
Jacobito, pero a Joaco, ¿cómo le decía? Es un nombre que yo ni siquiera había escuchado, la primera vez que lo escucho cuando veo la había escuchado a Joaquín, pero Joaco no. Lo escucho, lo conozco el nombre ese, lo descubro cuando veo su canal de Facebook, ¿no? Que también me parece que tienen Instagram y tienen otros lados, y se dedica a hablar de grandes conspiraciones de estas personas para asegurarse de que ninguno de la gente, nadie de la gente del pueblo pueda llegar a ser multimillonaria importante, y siempre te van a extorsionar y te van a hacer pelota y te van a sacar la fábrica, te van a robar los derechos de autor, te van a hacer pomada, ¿no? Y si hablamos de derechos de autor, me gustaría nombrar el caso de Franz Worth. Fíjense, cuando yo vi un documental en Canal Encuentro, en la época de, no sé, hace muchos años, tal vez 2012, 2011, cuando Carnegie, que era un banquero de los grandes banqueros de Estados Unidos, que junto con Morgan y Rockefeller gobernaban Estados Unidos, le roba la patente del televisor a este gran inventor que había desarrollado el televisor solamente a los 16 o 17 años, cuando estaba en la secundaria. Le muestra los planos al profesor de física. El profesor de física queda absolutamente asombrado y le dice que sí, que va a funcionar. Le roban y ponen a 165 científicos de la colectividad para desarrollar el televisor. Porque no le querían pagar los derechos de autor a Franz Worth, porque no era de la colectividad. O sea, fíjate, el racismo, la xenofobia inusitada, terrible y descontrolada de esta gente. Y estos 165 científicos tardaron 10 años en desarrollar el televisor. 10 años. Obviamente la RSA Víctor presenta el televisor. La RSA Víctor también pertenece a estos grupos hegemónicos. Y le robaron los derechos de autor y presentaron el descubrimiento como propio. Obviamente cuando esto se entera Frank Worth no podía creer, porque seguramente fue engañado igual que yo, igual que ustedes, que el mundo era otra cosa, era diferente. Como nos enseñaron que somos todos iguales ante la ley y todas esas pelotudeces que nos enseñan, ¿viste? No solamente en la primaria y en la secundaria, sino también en la facultad. Así que bueno, Frank Worth decide hacer juicio, empieza a hacer juicio. Imagínate, se enfrenta a un banquero de los más poderosos, de los tres más poderosos de Estados Unidos. Y bueno, no le fue bien, tardó mucho. Llamó al profesor de física de la secundaria en el juicio. Logró ganar la sentencia, pero hace la apelación. El banquero hace la apelación y justo comienza ahí ya la Segunda Guerra. Se suspenden los tribunales en Estados Unidos. Y bueno, la cuestión es que le dijeron que había prescrito la acción ya cuando termina la Segunda Guerra. Habían pasado ya los 20 años, le dijeron una cosa así, desde que él había registrado la patente, porque la patente dura 20 años solamente. O sea que él ya había perdido los derechos, según lo que le dijeron a él. Pero bueno, igual eso se podría haber discutido, porque si son cuestiones de fuerzas mayores internacionales, en ese caso tendría que suspender la prescripción, por lo menos por lo que yo estudié de derecho, qué sé yo. Bueno. Así que bueno, por ahora ya terminamos este capítulo. Y así terminamos de ver hoy en este capítulo lo que sería el plan austral de Alfonsín, cómo terminó, con una hiperinflación terrible, porque perdió el apoyo de Ronald Reagan y se quedó sin plata para pagar todos los compromisos tramposos que le dejaron los militares, ¿no? Que, bueno, acá te puedo tirar algunos de los endeudamientos de las instituciones a las cuales se refirió la dictadura militar. Primero, el Fondo Monetario Internacional, igual que la nueva presidenta de Venezuela. Cuando asume esta presidenta de Venezuela, luego de darle golpe a Maduro, sale, agarra el micrófono y dice: queridos venezolanos, hemos decidido retomar nuestras conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Digo, wow, igual que siempre hacen los neoliberales, que agarran el micrófono, ni bien suben y empiezan a decir. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional evidentemente es una institución usurera, satánica y lucrativa, porque es neoliberal,
¿no? O aplica políticas neoliberales, pide apertura de mercado, pide devaluación de la moneda. A Milei le pedía que el dólar vaya a 2000, imagínate si Milei llega a devaluar a 2000, se produce un colapso, ahí sí que salta el gobierno directamente ya. ¿No? Pero bueno, después se pidió al Banco Mundial, también, al Banco Interamericano de Desarrollo. Estos son los créditos que pedía el ministro Martínez Dios, ¿no? Pero fue terrible la de créditos que pedía. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, llamado BIRF. Cada crédito, cada banco te da créditos para algo especial, ¿no? El Fondo Monetario te da crédito para incorporar sus recetas económicas. El Banco Mundial para reformas y proyectos estructurales de energía y transporte. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo para obras de infraestructura agrícolas y desarrollo social. Y el Banco Internacional de Desarrollo y Fomento para financiar la compra de equipos y obras específicas. La Corporación Internacional Financiera también le dio créditos. Financia proyectos del sector privado. Así que bueno, se endeudó por todos lados para hacer pomada del país, ¿no? Y después todas esas deudas le explotaron a Alfonsín. Alfonsín toda la guita que recaudaba se la gastaba en pagar todos estos créditos, incluso se tuvo que endeudar también. Pide un crédito al fondo de 1.500 millones de dólares en el año 87 con Machinea. Seguramente debe haber sido para renegociar la deuda que dejó Martínez Dios y estos gobiernos militares. Así que bueno, un desastre. Y Alfonsín no podía con todo eso. Una trampa muy sucia. Después Martínez Dios fue encontrado por un juez culpable, ¿no? Y lo meten preso, pero después sale libre. Una tramoya muy fea y después eso lo voy a tratar en otro capítulo. Así que bueno, así terminó la época de Alfonsín y el plan austral, y que después igual Menem sigue con el austral y se sigue devaluando la moneda hasta en el año 91, que ya creo que fue el 1 de enero, que ya sale el peso argentino, la convertibilidad, el 1 a 1, pero a Menem le llegó a 2000 australes era un peso, cuando Alfonsín se lo entrega estaba a 540, así que vos fíjate cómo se fue devaluando la moneda y pulverizando. Así que bueno, espero que les haya gustado este capítulo porque tiene mucha información importante, mucha estadística, muchas tablas, y tal vez ustedes las quieran anotar en un cuaderno porque es un lindo recuerdo, ¿no? de lo que pasamos los argentinos. Saludos.